¿Qué tal, chicos? Ok. ¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar, bueno, estoy grabando este video en vista que no pudimos hacer repaso de geometría en la clase respectiva, entonces les voy a hacer el desarrollo de los ejercicios que están en el tema de repaso para que ustedes puedan practicar y recordar un poco, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, voy a empezar compartiendo lo que es el compendio, ¿sí? Y vamos a comenzar a desarrollar el primer ejercicio. Ok, a ver, comencemos. En este primer ejercicio nos comenta, dice, calcular la suma de los ángulos internos de un decágono. Debemos recordar primero que para cuando nos pidan, en este caso, cuando nos piden hallar la suma de ángulos internos, para esto existe una propiedad, ¿sí? Para hallar la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos, es igual a 180 por n menos 2. Esto debemos tenerlo memorizado, ¿ok? Para poder hacer el desarrollo. Adicionalmente, debemos recordar que n va a tomar el valor del número de lados del polígono que se nos mencione. En este caso nos mencionan que es un decágono, ¿sí? A ver, recordemos, un decágono tiene, ustedes saben, deben recordar, ¿verdad? Que un decágono tiene 10 lados. Esta característica que el polígono que tiene 10 lados. Entonces, el valor que va a tomar n, en este caso, el valor que va a tomar n va a ser igual a 10. Porque hablamos de un decágono, ¿sí? El valor que va a tomar n en este caso va a ser 10, ya que el decágono tiene 10 lados. Ok, ¿sí? Recordemos que n es igual al número de lados, el número de vértices y el número de ángulos del polígono que se menciona. Ahora, sabiendo cuánto vale n, o qué valor va a tomar n, entonces vamos a poder reemplazar en la propiedad. Y solamente tendremos que hacer ese paso. Primer paso, recordar la propiedad, en este caso, que nos están pidiendo suma de ángulos internos, que es igual a 180 por n menos 2, donde n va a ser equivalente al número de lados. En este caso, como nos menciona de un decágono tiene 10 lados, por ende, n va a valer 10. Y reemplazamos. Entonces, en este caso, decimos, mm, la suma, la suma de ángulos internos de un decágono va a ser igual a 180 por n va a valer 10, ya que hablamos de un decágono, menos 2. Ok, y resolvemos. Entonces decimos, suma de ángulos internos igual a 180, 10 menos 2, 8, ¿verdad? Y resolvemos. Suma de, suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 por 8. Recordemos. 8 por 0, 0. 8 por 8, 64. Llevamos 6. 8 por 1, 8. Más aquí llevamos 14. Y nos saldría que la suma de ángulos internos es 1440. Como hablamos de ángulos internos, como hablamos que la suma de ángulos internos, todo ángulo se debe expresar en grados, ¿sí? Por ende, la respuesta tiene que ser 1440 grados. No nos podemos olvidar del símbolo de grados, ¿ok? Ok. Voy a pasar ok. A ver, voy a bajar un poquito. Se va de, ok. A ver, voy a borrar, un momento. Voy a borrar, ya que lo estoy haciendo con la anotación de Zoom. Sí, ustedes en el video van a poder retroceder un poquito o pausar para que puedan copiar el desarrollo. ¿Sí? Ya está. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice calcular el número de diagonales de un pentadecágono. Recordemos, cuando hablamos de un pentadecágono, primero,
Cuando se nos piden calcular el número de diagonales, igual, para calcular el número de diagonales existe una propiedad, ¿sí? Para calcular el número de diagonales existe una propiedad. ¿Cuál es la propiedad, profesor? ¿Sí? Número de diagonales, ND, es igual a N por N menos 3, pero todo esto se va a dividir entre, un ratito, se va a dividir entre 2. Dividido entre 2, ¿ok? N por N menos 3 entre 2. Listo. N por N menos 3 entre 2. Esta propiedad nosotros debemos recordar, esta propiedad nosotros debemos recordar para, para poder hacer el desarrollo de este ejercicio. ¿Sí? No sé. Vale. Ahora, en este caso, n, ¿qué valor va a tomar, profesor? Depende del polígono que se nos mencione. En este caso nos habla de un pentadecágono. Ahora, un pentadecágono es aquel polígono que tiene 15 lados. ¿Sí? Un pentadecágono es aquel polígono que tiene 15 lados. Entonces, si la cantidad de lados... Un momento. Ya. Ya. Y la cantidad o el número de lados, en este caso es 15, sabemos entonces que n, que representa el número de lados, ángulos y vértices, el valor de n va a ser igual a 15. ¿Por qué 15? Porque hablamos de un pentadecágono. Y un pentadecágono, vuelvo a repetir, tiene 15 lados. Recuerda, n siempre va a representar el número de lados, el número de vértices o el número de ángulos. ¿Sí? En este caso, pentadecágono tiene 15 lados. Por ende, n va a valer 15. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar n en la propiedad. Entonces, reemplazamos. Decimos, número de diagonales es igual n. ¿Cuánto vale? 15. ¿Sí? Por n menos 3, o sea, por 15 menos 3, y lo vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Todo esto dividido entre 2. Ya está. Y procedemos a resolver. Entonces, ya está. Número de diagonales igual a 15 por 15 menos 3, que es 12, entre 2. ¿Sí? Entre 2. Ok. Ahora, un momento. Ya está. Ya está. Ok, entonces esto va a ser igual a número de diagonales. Un ratito, voy a cambiar de color. Es 15 por 12 entre 2 es igual a 90. ¿Sí? Recuerda, 15 por 12, 180. Entre 2, 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número de diagonales, en este caso, de un pentadecágono, el número de diagonales que se puede trazar a un pentadecágono van a ser 90 diagonales. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, recuerden, es muy importante para resolver este tipo de ejercicios. Si nos piden suma de ángulos internos de un polígono, recordemos la propiedad es
180 por n menos 2. Pero en este caso, si nos piden el número de diagonales de un polígono, tenemos que usar la propiedad. El número de diagonales es igual a ¿qué? N por n menos 3 entre 2. ¿Sí? Es muy diferente al de la suma de los ángulos internos de un polígono, que es 180 por n menos 2. Debemos tenerlo memorizado. Y recuerden que esto lo hemos trabajado en clase. Profesor, ¿qué valor va a tomar n? Va a depender del polígono que se nos mencione. Por eso es muy importante que nosotros tengamos memorizado, aprendido, que hayamos asimilado ya cuáles son los polígonos y su nomenclatura por el número de lados. Si hablamos polígono de 3 lados, triángulo. Polígono de 4 lados, cuadrilátero. De 5, pentágono. De 6, hexágono. Y así sucesivamente. ¿Sí? Correcto. Ahora vamos a pasar al ejercicio ya de triángulos. ¿Sí? Recordemos que para triángulos es importante recordar siempre la propiedad fundamental que hemos aprendido. ¿Cuál es la que estuvimos mencionando durante todas las clases? Es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esa es la propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso nos piden del gráfico calcular beta. Y sabemos que en este triángulo podemos observar que un ángulo mide 2 beta. Tenemos acá un cuadradito que habíamos mencionado. Cuando tenemos un triángulo y acá se observa un cuadradito, esto hace referencia a un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque esto significa que es un ángulo de 90 grados. Y al ser un ángulo de 90 grados, ya entonces quiere decir que este ángulo va a medir 90 grados. Acá vamos a tener, este ángulo mide 2 beta y este ángulo mide beta. Entonces, es importante, ¿sí? Vamos a, para que ustedes recuerden, vamos a poner nomás acá su valor. Acá ese ángulo mide 90 grados, ¿ok? Listo. Entonces, debemos recordar. Propiedad fundamental, suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir, profesor? Que, por ejemplo, en este caso vamos a poner, vamos a hacer el desarrollo ya. Desarrollo. Ya. Tenemos 2, voy a poner 2 beta más beta más 90 es igual a 180 grados. ¿Sí? Acá me olvidé poner el símbolo. Ok. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, vamos a tener en este caso 2 beta más beta. 2 beta más beta sabemos que es 3 beta. Ya, más 90. Ahora, 3 beta más, nos va a quedar 3 beta más 90 grados es igual a 180 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder para poder hallar beta? Para poder hallar beta, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Sí? Debemos recordar. ¿Cómo se resuelve en este caso, una igualdad, una ecuación? Tenemos acá 90 grados, ¿verdad? Que este está sumando con beta, pero estos dos no se pueden sumar porque eh, no son semejantes, no tienen términos semejantes. Entonces, este 90 va a pasar al otro lado. Si acá 90 está sumando, debemos recordar que pasa restando. Entonces vamos a tener, si 90 pasa restando, nos queda 3 beta es igual a 180 grados menos 90 grados. Y 180 grados menos 90 grados, esto es igual a 90 grados. Y para poder hallar beta, porque es lo que queremos hallar, lo que nos pide calcular el problema, entonces este 3, a ver, vamos a ver, esto, ya, un ratito. Este 3, si acá está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Recuerden, siempre pasa al otro lado por su operación contraria. Si acá está multiplicando, acá pasa dividiendo. Entonces nos va a quedar, beta va a ser igual a 90 grados entre 3. Y esto va a quedar como respuesta, beta va a valer, beta va a ser equivalente
a 30 grados. Y esa es la respuesta. Esto es lo que nos pide el problema. Calcular beta. ¿Cuánto vale beta? En este caso, beta vale 30 grados. Dándonos como respuesta la alternativa C. La alternativa C. ¿Ok? Ok. Vuelvo a explicar, sí. Debemos recordar, siempre que tengamos este tipo de problemas, si tengamos uno de los ángulos sea la incógnita o uno o dos de los ángulos sea la incógnita, como en este caso, debemos recordar siempre, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser equivalente a 180 grados. ¿Ok? Entonces se plantea tal cual, si estos tres son, la suma de estos tres son equivalentes a 180 grados, entonces decimos, por eso hemos planteado 2 beta más 90 va a ser igual a 180 grados. Resolviendo toda esta ecuación, nos va a salir que beta es igual a 30 grados. Y listo, esa es la respuesta. ¿Ok? Ahora voy a borrar para pasar al siguiente ejercicio. A ver, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok. El siguiente ejercicio es ángulos exteriores. Podemos observar en este ejercicio, podemos observar que acá tenemos tres ángulos exteriores. ¿Y qué hemos dicho cuando tenemos ángulos exteriores? La suma de los ángulos exteriores aquí es igual. Nos recordemos que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360. Si la suma de los ángulos interiores que habíamos utilizado en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 3, la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Pero la suma de los ángulos exteriores, o sea, que están acá afuera, en la parte exterior del triángulo, exteriores, es igual a 360. Quiere decir que si yo sumo este ángulo exterior, más este otro, que los tres son exteriores, entonces decimos que va a ser equivalente a ¿cuánto? Ya no va a ser 180. Recuerda que la suma de los ángulos exteriores, es igual a 360. ¿Y cuáles son estos tres ángulos exteriores? En este caso tenemos como exterior, como primer ángulo exterior a beta, acá tenemos otro ángulo beta y acá tenemos otro ángulo beta. Entonces decimos beta más el otro ángulo beta. Al ser tres ángulos exteriores, sabemos por propiedad que la suma de esos tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Y cómo resolvemos? Decimos beta más este ángulo más beta es igual a 3 beta. ¿Sí? Es igual a 3 beta. Si 3 beta es igual a 360 grados, entonces para poder hallar beta, este 3 va a pasar a dividir. Y al pasar a dividir va a quedar beta, va a quedar igual a 370 grados entre 3. Y eso nos va a dar como respuesta que beta es igual a 120 grados. No nos podemos olvidar siempre de poner su simbolito de grados, ¿ok? Porque esto representa que es un ángulo, ¿sí? Ok. Beta en este caso va a valer 120 grados. ¿Por qué, profesor? Porque, recordemos, vuelvo a repetir, la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados, ¿sí? Y al resolver beta más beta, 3 beta igual a 360 grados, quiere decir que beta va a valer 120 grados, dándonos como respuesta la alternativa C. Sí, la alternativa C. Vamos a seguir. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, ¿ok? Ok, a ver. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, por ejemplo, acá. Acá se puede desarrollar, por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, del gráfico calcular beta, calcule beta. Ahora, profesor, ¿cómo podemos calcular beta si beta está como ángulo exterior? ¿Sí? Por ejemplo, acá. Primero, podemos, por ejemplo, en este caso tenemos un ángulo de 70 grados, ¿verdad? Vemos que hay un ángulo de 30 grados, hay un ángulo de 70 grados, ¿sí? Entonces nosotros debemos recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿sí?
Adicionalmente, también podríamos comenzar a completar ángulos como profesor. Por ejemplo, también podemos utilizar otras propiedades. Por ejemplo, acá. Primero podemos completar acá, por ejemplo. Ya. Todo lo que estoy sombreando de rojo, lo que acabo de resaltar, todo ese ángulo o todo ese arco forma un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Todo esto forma un ángulo de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si todo esto, a ver, todo este ángulo es un ángulo llano que mide 180 grados, pero sabemos que todo este angulito nomás vale 70, quiere decir, voy a utilizar otro color para que puedas diferenciar. Un momento. Ya. Que este ángulo, por ejemplo, esto que ahorita voy a pintar de verde para que puedas observarlo. Ya. Todo este angulito va a tener que medir ¿cuánto? Si un ángulo ya mide 70, pero todo debe medir 180, ¿verdad? Este ángulo, voy a cambiar de color, tiene que medir 110 grados. ¿Sí? 110 grados. Ok. ¿Sí? 110 grados. Ahora voy a mover un ratito. Ya. Debe medir todo ese ángulo, debe medir 110 grados, ya que al sumarse con el otro ángulo exterior que es 70, va a completar los 180 grados. Y lo mismo podríamos hacer acá, en todo este triángulo, en todo el triángulo, tenemos 110. Acá tenemos 30. Y nosotros sabemos que toda la suma de los ángulos internos del triángulo es 180. Por ejemplo, si por ejemplo 110 y acá tenemos 30, nos suma 140. ¿Cuánto tendrá que medir este angulito? El cual lo voy a pintar de otro color, a ver, con marrón, ya. A ver, ¿cuánto debe medir este angulito? Que al sumarse, vamos a ponerle X, ¿sí? Que al sumarse con 110 y con 30 me dé 180. Seguro ya lo descubriste, ¿verdad? Entonces también lo podemos plantear, podemos decir, por ejemplo, para poder hallar el ángulo X. ¿X a qué va a ser igual? Nosotros sabemos que, por ejemplo, 30 grados, ahora lo vamos a hacer color marrón, ¿sí? 30 grados, 30 grados, más, más 110 grados, más X es igual a 180 grados. Oh, ya. Entonces, sabemos, 30 más 110 es igual a 140 grados. Más X es igual a 180 grados. Ahora, para nosotros poder hallar X, en este caso X le hemos puesto al ángulo que necesitamos que vamos a hallar. X a qué va a ser igual. X va a ser igual. ¿Qué? Este ángulo que mide 140 grados va a pasar restando para que X se pueda quedar solita y podamos hallar su valor. Entonces, X al pasar restando, ¿qué hablo? 140 al pasar restando va a quedar de la siguiente manera. 180 grados menos 140 grados, esto es igual, X igual a 40 grados, ¿sí? X es igual a 40 grados. Entonces, pues reemplazamos, voy a borrar este X, que ya sabemos cuál es su valor. Su valor es 40 grados. Ya que hemos descubierto que este ángulo que antes le habíamos puesto X, mide 40 grados, profesor, ¿y para qué hemos hecho eso? Porque al saber que, a ver, al saber que este ángulo mide 40, vamos a aplicar lo mismo que vamos a aplicar el mismo análisis que hicimos en esta zona para hallar este ángulo. Por ejemplo, sabemos que este ángulo mide ya 40 grados y este ángulo exterior mide beta. Ahora, recordando lo que hemos hecho al comienzo,
en el primer análisis, recordamos que 40 más beta suman 180 grados. Y profesor, ¿por qué suman 180 grados? Porque forman un ángulo llano. Y recordemos que la medida del ángulo llano es igual a 180 grados. Además, recordemos siempre, hemos comentado en clase también por propiedad, la suma de un ángulo interno más un ángulo externo es igual a 180. Tenemos un ángulo interno y acá tenemos un ángulo externo. Interno más externo nos da 180 grados. ¿Sí? Continuamos. Dicho esto, entonces podemos decir que 40 grados más beta va a dar igual a 180 grados. Ya, entonces planteamos acá. Decimos 40 grados, aquí está, 40 grados más beta es igual a 180 grados. Igual, el 40, para poder hallar el valor de beta, 40 va a tener que pasar restando. Y 40 al pasar restando, se va a quedar beta. Beta va a ser igual a 180 grados menos 40 grados. Resolviendo 180 menos 40 grados, igual a 140 grados. Entonces, dato importante, debemos recordar siempre. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hemos hecho primero? El primer análisis fue, teníamos este ángulo externo y por propiedad sabemos que este externo más el interno va a ser 180. Por eso es que si este ángulo valía 70, acá teníamos 110. También, haciendo el mismo análisis, recordando que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180, descubrimos que este ángulo tenía que medir 40, ya que al sumarse con 30 y 110 nos va a dar 180. Y ya que sabíamos que este ángulo mide 40 grados, hacemos el mismo análisis que acá, 40. Este ángulo interno más este externo nos da 180. 40. ¿Más cuánto tendría que valer beta para que dé 180? Pues beta tiene que valer 140, ya que al sumarse con 40 nos da 180. Por eso que la respuesta en este ejercicio, ¿cuánto mide beta? Beta mide 140 grados. Beta mide 140 grados, la alternativa C. ¿Sí? Ya. Procedo a borrar para pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? Recuerda que tú puedes pausar el video para que puedas copiar el desarrollo. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, del gráfico calcule X. A ver, vamos a calcular X. X, acá podemos observar, X está como un ángulo externo. ¿Sí? X está como un ángulo externo. ¿Ya? Acá X es un ángulo externo. Nosotros para poder hallar este ángulo externo, al menos necesitamos mínimo saber cuál. Podemos utilizar la propiedad de que la suma de dos ángulos internos me da un externo, o podremos utilizar también la propiedad de que hallamos todos los ángulos internos, de preferencia el de acá, para, al igual que el ejercicio anterior, el externo más un ángulo interno más un ángulo externo nos da la suma de los dos ángulos, un interno y externo, nos da igual a 180 grados. Listo. Entonces, comenzamos con el desarrollo, ¿sí? Vamos a comenzar. ¿Qué podemos observar? Que en esta imagen, en este triángulo, vemos marcas. Por ejemplo, estos dos lados tienen la misma marca. Y estos dos lados también tienen la misma marca. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este triángulo que tienen dos lados la misma marca, hemos comentado en clase que significa que tienen la misma medida. Y al tener la misma medida, un triángulo que tiene dos lados que miden igual, hablamos de un triángulo isósceles. ¿Y cuál es la característica de un triángulo isósceles? Un momento.
¿Cuál es la característica de un triángulo isósceles? Es que dos lados son iguales, pero también esos dos ángulos que va a tener también van a ser iguales. Específicamente los ángulos opuestos a los lados. Por ejemplo, un momento, lo voy a hacer de la siguiente manera. Con flechita. Por ejemplo, si a este lado se opone este ángulo, a este mismo lado también se le va a poner el mismo ángulo. ¿Sí? Decimos, a dos lados iguales se le oponen ángulos iguales. ¿Ok? Dicho esto, profe, pero no sabemos cuánto vale estos ángulos. Solo sabemos cuánto vale el de este tercero. Al no saber cuánto vale estos ángulos, le podemos poner, ya que acá está X, no le podemos poner X acá. Podremos ponerle Y, ¿ok? Le vamos a poner Y. A estos dos ángulos le vamos a poner Y. Profe, ¿por qué le vamos a poner una variable? Es con la intención de poder hallar el valor de la variable. ¿En qué sentido? Miren. Si este ángulo mide Y, este otro ángulo también va a medir Y. ¿Sí? Si este ángulo mide Y, el otro ángulo también va a medir Y. Sí, si este ángulo mide Y, el otro ángulo mide Y. ¿Ok? ¿Y podremos hallar el valor del ángulo Y? Claro, porque nosotros sabemos que que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180. ¿Cierto? Vamos a poner el símbolo de grados. La suma de los tres ángulos internos es igual a 180. ¿Sí? Es igual a 180. Entonces decimos, por ejemplo, Y grados más 24 es igual a 180 grados. Entonces comenzamos a resolver. Y más Y, 2Y. ¿Sí? Más 24 igual a 180 grados. Me olvidé poner este símbolo de acá de grados de 24. Ya está. Ahora, para poder hallar el valor de la variable, en este caso de Y, 24 va a tener que pasar restando. Y 24 al pasar restando va a quedar igual a 180. 180 menos 24 grados. Al restar 180 menos 24 va a quedar 156. A ver. 2y es igual a 156 grados. Ahora, ya que 2y va a ser equivalente, 2y igual a 156 grados, este 2, que acá está multiplicando, va a pasar dividiendo. Recordemos por qué pasa dividiendo, porque nosotros queremos hallar el valor de esta variable. Y es para que se pueda quedar solita la variable, este 2 que le está multiplicando pasa hacia el otro lado. Si acá está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 2y igual a 156 grados. Me equivoqué, disculpen. Vamos a tener a y igual a 156 grados entre 2. ¿Sí? Y es igual a 156 grados entre 2. Por ende, y va a valer 78. Igual a 78 grados. ¿Sí? 78 grados. Listo. Ahora, profe, ¿esa es la respuesta? No, no es la respuesta. Lo único que hemos hallado es cuánto mide estos dos ángulos. ¿Sí? ¿Cuánto mide estos dos ángulos? Ya sabemos que Y vale 78, entonces nosotros podemos reemplazar. ¿Sí? Nosotros podemos reemplazar. O sea, ya no ponemos Y, sino ponemos 78. Voy a reemplazar en uno, ¿sí? En uno voy a reemplazar. Un ratito.
Vamos a bajar un poquito, vamos a disminuir un poquito el tamaño. Ya está. Ok. Ya. Entonces, sabemos, ya hemos descubierto, ya hemos hallado que y vale 78 grados. Eso quiere decir que ya tenemos la medida de este ángulo. Ahora, nosotros podemos, con esto, ¿podemos hallar la medida de estos otros ángulos? Claro, porque recordemos, ¿qué hemos comentado en clase? ¿Recuerdas? Por ejemplo, voy a apuntar con el lapicito verde, ¿sí? ¿Qué hemos comentado, por ejemplo? Ya. Sí, podemos hacerlo de la manera más sencilla, sumando, ¿sí? Por ejemplo, la suma de dos ángulos internos, la suma de dos ángulos internos me da el externo opuesto. O como tú ya sabes que acá 78, a 78, ¿cuánto le falta? En este caso, a 78, ¿cuánto le falta para que complete los 180 grados? ¿Sí? Eso va a ser igual a 102. 102. Esto va a ser igual a 102. Esto va a ser igual a 102 grados. Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya, un ratito. Esto va a ser igual a 102 grados. Listo. Esto va a ser igual a 102 grados. Ya. ¿Y con qué intención hemos hecho esto, profesor? Como ya sabemos que este ángulo vale 102 grados, entonces nosotros podemos hallar la medida de estos otros dos ángulos. En este caso, por ejemplo, la medida de este ángulo y la medida de este ángulo, ya que recordemos que acá podemos observar que este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este triángulo tiene la misma marca. Y como tiene la misma marca, significa que se le van a poner ángulos iguales. Ya, si se lo ponen ángulos iguales, si se lo ponen ángulos iguales, entonces quiere decir, por ejemplo, si a este lado, un ratito, y a, un minuto, ya, ya. Y a este lado se lo pone este ángulo, a este lado también se lo va a poner este ángulo. Vamos a hacerlo con verde. ¿Ya? Y que vamos a poder observar que estos dos ángulos son iguales. Estos dos ángulos son iguales ya que hablamos de un triángulo isósceles. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que en este triangulito. Le vamos a poner variables con la finalidad de poder hallar cuáles son esas variables. ¿Ok? Listo. Entonces comencemos. Como ya hemos usado y, vamos a usar en este caso, vamos a usar la variable θ. ¿Sí? Z grados acá. Si este ángulo mide z, este otro ángulo va a medir z. ¿Ok? Y comenzamos a resolver porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180. Y al ser igual a 180, entonces podemos decir z más 102 igual a 180. Listo. ¿Sí? Vamos a hacer una división acá para continuar con el desarrollo. Ya. Decimos z más 102 grados es igual a 180 grados. Entonces decimos z más z, 2z. 2z. Más 102 grados es igual a 180 grados. ¿Sí? Ahora, es el 100. Tenemos 2z. Como nosotros necesitamos hallar cuánto vale la variable, este 102 va a tener que pasar restando. Y nos va a quedar 180 grados menos 102 grados. Esto es igual, sí, este es igual a
2z igual a 78. Igual a 78 grados. Listo. Y como ya sabemos, este 2 que acá está multiplicando z va a tener que pasar dividiendo. Y al pasar a dividir, entonces podremos decir que 78 grados va a ser dividido entre 2, ¿verdad? Claro. Entonces, z va a ser igual a 39, ¿verdad? Correcto, muy bien. A 39 grados. Entonces, pero si z es igual a 39 grados, profe, ¿esta es la respuesta? No, esto solo es la respuesta del valor de z. Por ejemplo, acá, vamos a reemplazarlo acá, ¿ok? Voy a borrar acá porque ya hemos descubierto que z vale 39 grados. Entonces decimos, z es igual a 39 grados. Sí, z es igual a 39 grados. Si z es igual a 39 grados, profesor, ¿cuánto valdrá x? Vamos a aplicar. Podemos hacer de la siguiente manera. Ángulos internos me da el externo o 39 grados más cuánto tiene que valer x porque deducimos, observamos que forma un ángulo llano, ¿verdad? Como forma el más un ángulo llano, entonces decimos 39 más x va a ser igual a 180. También se puede resolver de esa manera. ¿Sí? El ángulo de 39 grados más el ángulo x forma un ángulo llano de 180 grados. ¿Ok? Y decimos, podemos decir entonces, plantear de la siguiente, 39 grados más x es igual a 180 grados. Entonces, x va a ser igual a la resta de 139, de 180, disculpa, menos 39. Menos 39 grados. Y x va a ser igual a 141. 141 grados. Ya está, 141 grados. Muy bien. 141. Y eso va a ser el valor de x. Entonces, ¿cuánto valía x? X es la medida del ángulo x es igual a 141 grados. ¿Sí? 141 grados. ¿Cómo lo hemos hallado? Primero, ¿qué hemos hecho? En base, observando que este es un triángulo isósceles, hemos hallado, sabiendo que la suma de los tres ángulos es igual a 180 y que al ser un triángulo isósceles, estos dos ángulos son iguales. Si le ponemos una variable, el otro valía la misma variable. En este caso habíamos puesto y. Y más 24 es igual a 180, porque la suma de los ángulos internos es de un triángulo de 180. Resolviendo, pudimos descubrir que este y valía 78. Al valer 78, podemos decir, si este vale 78, el otro ángulo tiene que valer 102 porque al sumarse suman 180. O también lo puedes haber descubierto recordando la propiedad que la suma de dos ángulos internos te da el externo opuesto. 78 más 24 te da 102. Sale de la misma manera. ¿Ok? Igual, el mismo análisis acá. Como sabemos la medida de un ángulo y este también es un triángulo isósceles, al tener la misma marquita significa que tienen la misma medida estos dos lados y entonces es un isósceles. Bueno, quiere decir que estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Ok? Y al ser iguales, pusimos una variable para hallar cuál puede ser su valor. Le habíamos puesto z. ¿Por qué z? Porque ya habíamos utilizado y no podemos utilizar x, que es la variable que estábamos buscando. Si el vale z, z más 102 igual a 180. Entonces, descubrimos al final que z valía 39, por eso reemplazamos acá. 39 más el ángulo externo, que es x, que es lo que nosotros buscamos, porque nos pedía calcular x, 39 más x, por propiedad, porque forma un ángulo llano, es igual a 180 grados. Y por ende, x vale 141 grados, que esa es la respuesta. ¿Sí? Debes recordar que siempre que veas un ejercicio
que un triángulo tiene la misma marquita en dos de sus lados, significa que es un triángulo isósceles. ¿Ok? Y debes recordar que la característica de todo triángulo isósceles es que dos lados son iguales, pero también dos de sus ángulos internos son iguales. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? Ok. Voy a borrar este ejercicio y pasamos al siguiente. Vamos a calcular áreas, área de las regiones sombreadas. ¿Sí? Para calcular área, primero debemos recordar las fórmulas. Fórmulas que es muy importante. ¿Sí? Profesor, pero eso no es una figura conocida. Es cierto. Entonces, en este caso, no vemos una figura conocida, pero lo que sí vemos puede ser lo que llamamos figura compuesta. ¿Qué podemos observar de esta figura? Y que está formado por qué. Por ejemplo, podemos observar, si yo voy a sombrear primero de rojo, ¿sí? Voy a sombrear esto. ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos observar? ¿Un cuadrado o un rectángulo? Un rectángulo, ¿verdad? Porque recordemos que si fuera un cuadrado, sus lados tendrían que medir igual. Y acá tenemos, por ejemplo, dos cuadraditos. Sí que está formado por dos cuadrados acá, pero acá tiene cuatro. Entonces, sus lados no son iguales. En este caso podemos observar un rectángulo. ¿Sí? Podemos observar un rectángulo. Ahora, aparte de este rectángulo, ¿sí? Si solo sombreamos, voy a sombrear el rectángulo para que puedas observar. Si observamos el rectángulo, ¿sí? ¿Qué queda? Queda estos dos pedacitos, ¿verdad? Queda este pedacito y queda este pedacito. Y si nosotros juntamos, sí, sí, sí. Juntamos estos otros dos pedazos, tú sabes, ¿verdad? Sí. Imaginemos a ver, de color verde, ¿sí? Voy a hacer un trazo. Acá está. No lo voy a dibujar encima, ¿sí? Lo voy a dibujar acá al lado. Tengo este pedazo. Y el otro pedazo de acá abajo, lo junto con el otro pedazo de abajo. ¿Ves que se forma? Se forma un círculo, ¿verdad? Correcto, se forma un círculo. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Vamos a tener que hallar el área. El área de este rectángulo, y al juntar este medio círculo con este medio círculo se forma un círculo entero. Entonces, el área del rectángulo más el área del círculo. Ahora, profesor, y sumarlo. Profesor, ¿cómo se halla el área del rectángulo? Recordemos, para hallar área del rectángulo, voy a ponerlo de rojo, a ver un rato. Para hallar área del rectángulo, ¿sí? Es igual a base por altura, base por altura, nada más, base por altura, ¿sí? Y para hallar área de un círculo, acá voy a poner, esto es para el área del rectángulo, ¿sí? Mm, mm, mm. Área, área del rectángulo. Área del rectángulo. Ya está. Ya. Muy bien. Y tenemos que sumar, vamos a tener que sumar, voy a poner así, lo vamos a hacer operar de la siguiente manera. Tenemos que sumarlo con lo que sería área del círculo. Ya está. Área del círculo. Mm, Ya. El área del círculo. Para hallar área del círculo,
área del círculo es igual, a ver, es igual a pi por r al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ahí está en rojo. O sea, se halla mediante... A ver, un ratito. Vamos a verlo un poquito más acá. Vamos a ponerlo más acá. A ver. Es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado. Ya está. Y solo eso necesitamos recordar. ¿Sí? Solo eso necesitamos recordar para poder desarrollar este ejercicio. Y es muy importante que lo tengan memorizado. Todo lo que hemos estado trabajando en estas últimas semanas, cuando hemos hecho el tema de área, hemos recordado siempre. Área del rectángulo, base por altura. Área del círculo, que lo trabajamos ya en la última semana. Pi por radio al cuadrado. Del triángulo, base por altura entre 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, profesor, pero acá me dice que un cuadradito es igual a un centímetro cuadrado. Para que sea un centímetro cuadrado, quiere decir que cada lado del cuadradito mide un centímetro, ¿sí? Cada lado del cuadradito, un centímetro, y entonces acá también va a ser un centímetro, ¿sí? Quiere decir que si nosotros queremos hallar la base y la altura de este de este rectángulo, por ejemplo, la base está formado por 4. Como hay 4 cuadraditos, la base va a ser, como hay 4 cuadraditos, la base va a ser 4. ¿Sí? La base, en este caso, para hallar el área de este rectángulo. Va a ser igual a, la base va a medir 4. Profe, ¿por qué mide 4? Recuerda, nos dan como dato que un cuadradito es igual a un centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que para que sea un centímetro cuadrado, cada lado del cuadrado tiene que medir un centímetro. Si cada lado mide un centímetro, acá tenemos un lado. Un centímetro, un centímetro, un centímetro, un centímetro. Quiere decir que la base va a ser, en total, 4 centímetros. La altura, un centímetro más un centímetro, 2 centímetros. Entonces, multiplicando por la altura, que va a ser igual a 2. Listo. Obviamente estos son centímetros. Vamos a poner su unidad de medida. 4 centímetros por 2 centímetros. Listo. ¿Ya? Pero, ¿y eso lo vamos a sumar con el área del círculo? Sí. Ahora, esto lo vamos a sumar con el área del círculo. El área del círculo, va a ser, profe, dice pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿qué es pi? Pi es un número cuyas cifras son es un número decimal, ¿sí? Cuyas cifras son, digamos, son, tiene muchas cifras decimales. Por ende, el valor aproximado que se le da para trabajar con pi, o el valor aproximado que se le da es igual a 3,14. Este valor aproximado que se da a pi para trabajar en este tipo de ejercicios es 3,14. ¿Ok? Es 3, algunos trabajan con 4 cifras decimales, pero en este caso vamos a trabajar solamente con 2 cifras decimales, ¿sí? 3,14. Siempre recuerda, en este caso, pi recuerda siempre, vamos a trabajar va a ser igual a 3,14. Uy, 3,14. 3,14. ¿Sí? Siempre. Ya. Continuamos. Profesor, ¿y cuál es el radio? Por el radio. A ver, vamos a multiplicarlo por el radio. Radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio? Recuerda, el radio viene a ser de un círculo. Voy a hacer con una explicación breve. Ya, por ejemplo, voy a hacer acá la explicación. ¿Sí? Imagínense, tenemos este círculo. Y del centro del círculo nace un rayo que se dirige hacia el borde de esta circunferencia. ¿Sí? Mira, te parece como la manecilla de un reloj. Siempre va a nacer desde el centro hacia el borde de la circunferencia, así como la manecilla del reloj. Y es el que dibuja todo. Es el que, digamos, dibuja la circunferencia. Entonces,
Este radio siempre parte desde el centro hacia el borde. Por ejemplo, si acá tenemos el centro, obviamente que acá tenemos medio círculo nomás. Como acá tenemos el centro de esta circunferencia, parte hacia el borde y el radio siempre, ¿te das cuenta? Por ejemplo, la flechita hasta acá avanza 1 centímetro y hasta acá avanza 2. Y siempre va a tener esa misma medida, mira. Hasta acá avanza un cuadradito de 1 centímetro y acá avanza 2. ¿Qué quiere decir? Que el radio, en este caso, de este círculo, va a ser igual a 2 centímetros. ¿Sí? Lo voy a dejar. Ahí voy a dibujar voy a borrar esto. Ya está. Quiere decir que el radio es igual a 2. ¿A 2 qué? A 2 centímetros. ¿Ya? Ya, a 2 centímetros. Ahora, ahora, eh, recuerda que todo esto, ya, el radio va a estar elevado el radio va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Ya. Y lo que tenemos que proceder es a operar. Ya. Primero hallamos área del rectángulo. Área del rectángulo va a ser igual ¿a cuánto? 4 por 2. 4, que es 4 centímetros, que es la base, por 2 centímetros, que es la altura. 4 por 2, 8. Entonces la respuesta va a ser 8 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Pero solamente será 8 centímetros. ¿Recuerdas que la unidad de medida cuando expresamos áreas se expresa elevado al cuadrado? Y la razón es porque al multiplicarse, como te habrás dado cuenta, se multiplican las unidades de medida centímetro por centímetro, la respuesta es centímetro al cuadrado. Ese es el motivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, área del rectángulo, 8 centímetros cuadrados. Nos falta hallar el área del círculo, ¿sí? Que es pi por radio al cuadrado, sabiendo que el radio mide 12. 12 elevado al cuadrado va a ser 4. Entonces, vamos a tener igual acá. El área del círculo va a ser igual a 3,14 por 2 elevado al cuadrado es 4. O sea, 4 centímetros, 4 centímetros al cuadrado. ¿Sí? 4 centímetros al cuadrado. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 por 3,14. ¿Sí? Comenzamos a operar entonces. 4 por 3,14, operamos, por ejemplo, 4 por 4, 16. 4 por 1, 4, más 1 que llevamos 5, ponemos coma. Y 4 por 3, 12. 12,56, recordamos, centímetros cuadrados. Y eso sería el área nada más del círculo, ¿sí? Pero como habíamos comentado al comienzo, estas dos áreas tenemos que sumar, ¿sí? Estas dos áreas tenemos que sumar. ¿Cuál, profesor? El área de este rectángulo que nos salió 8 centímetros cuadrados y el área del círculo de estas dos mitades que forman un círculo que nos salió 12,56 centímetros cuadrados. Ya, y al sumarlo, nos va a dar la siguiente respuesta. 8 más 12,56 vamos a poner como respuesta total. Recuerda que la parte entera se suma con la entero, los números enteros con la parte entera, ¿sí? Y los decimales con los decimales. Área, decimos, área total o área de la región sombreada. Área total. El área total, que es igual a la suma del área del rectángulo más el área del círculo. ¿Cuánto mide el área del rectángulo? 8. ¿Cuánto mide el área del círculo? 12,56. 8 al ser un número entero, solo se puede sumar con 12, que es otro número entero, que es 8 más 12 es 20. ¿Sí? Y la parte decimal, que en este caso sería 56 nada más, 56. No nos olvidamos que acabamos de sumar unidades de medidas iguales y sería 20,56.
centímetros cuadrados, ¿ok? Centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área total de esta región sombreada? 20,56 centímetros cuadrados. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de ejercicios. Poder primero analizar la figura y visualizar. Analizar la figura y visualizar primero lo que sería el rectángulo. Y analizar por qué, profesor. Porque podemos observar que toda esta figura estaba compuesta por un rectángulo y dos mitades de círculo que al juntarse pues te va a formar un círculo. Por eso que llamamos área del círculo. Y como ya hemos identificado las figuras que lo componen, hemos podido desarrollar y hallar el área parte por parte y después al sumar nos va a dar el área total. ¿Sí? Entonces, pasamos al siguiente ejercicio, ¿ok? Borramos, pasamos al ejercicio número 8, que es similar, ¿sí? Profe, ¿por qué similar? ¿Por qué similar? Porque en este caso, ¿qué podemos observar? En este caso podemos observar eh, que esto también es una figura compuesta. ¿En qué sentido, profesor? Podemos observar que acá vemos está compuesta por un rectángulo y ¿qué? Y la mitad de dos círculos. Y está compuesta por la mitad de dos círculos. A ver, voy a sombrear el rectángulo para que lo veas. Está compuesto por un rectángulo y la mitad de dos círculos. Nos va a salir la misma respuesta que el ejercicio anterior. ¿Por qué? A ver. Porque acá también teníamos un rectángulo. Teníamos un rectángulo y la mitad de dos círculos. ¿Sí? Lo mismo que tenemos acá. Acá abajito. Es un rectángulo y la mitad de dos círculos, que tienen la misma medida, ¿sí? Que tienen la misma medida. Ok, vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. ¿Sí? Ya que nos va a salir la misma respuesta, si se dan cuenta es la misma estructura. Acá también tiene como base son 4 centímetros y como altura 2. Es lo mismo que teníamos acá. Pasó a ver. Base 4 centímetros y altura 2. Y dos mitades de círculos cuyo radio es 2. Ya. Ok. ¿Sí? A ver, igual acá nos va a pasar lo mismo, profesor. ¿Por qué? Ya. A ver, ya. Acá se van a dar cuenta, mira, vamos a desarrollar y nos va a dar la misma respuesta. ¿Por qué, profesor? O si observamos que acá también tenemos se nos forma que, un ratito, voy a ubicar bien la imagen. Ya. Se nos forma un rectángulo, ¿verdad? ¿Y qué vemos, profesor? También un ratito, vemos acá que tenemos por ejemplo, voy a dibujar para que me puedan comprender. Miren, ok. Acá tenemos un círculo. Dibujo un círculo. Y que este círculo lo divide en 4 partes. A ver, lo divide en 4 partes. Cada pedazo va a ser un cuarto, ¿verdad? Cuando recuerdan cuando trabajamos fracciones, esto vendría a ser un cuarto del círculo, este otro cuarto y este otro cuarto. Este círculo al dividirse en 4 partes, se forman como las tajadas de pizza, como ustedes seguro han visto cuando han comido pizza, se forman tajadas de pizza, ¿verdad? Lo que se llama en geometría regiones circulares. Un ratito vamos a pausar la grabación. Un ratito, ¿cómo se pausa? Aquí está. Ok, chicos, vamos a continuar con la grabación, ¿sí? Vamos a continuar con el repaso. Ok, como les estaba explicando. A ver, vamos a hacer la anotación. Ok, como les estaba explicando, chicos. Lo que se forma acá es podemos ver una figura compuesta por un rectángulo, ¿sí? Por un rectángulo. Pintarlo, vamos.
¿sí? Y cuatro pedazos de un círculo. O sea, por ejemplo, esto, si lo juntamos con esto, se forma la mitad de un círculo. Lo juntamos con él, se forma la mitad de otro círculo. Sí, pero si juntamos estas cuatro piezas, se va a formar la mitad de si juntamos estas cuatro piezas, se va a formar todo un círculo completo. ¿Sí? Entonces vamos a tener un rectángulo, el área de este rectángulo más el área de este círculo. Y si se dan cuenta, tienen las mismas medidas. O sea, nos va a salir la misma respuesta. Pero para que ustedes puedan corroborar, vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar el área de este rectángulo. Área del rectángulo. Uy, se me hizo. Área del rectángulo. Y lo vamos a sumar con el área del círculo. ¿Sí? Área del rectángulo con el área del círculo. ¿Cuál es la fórmula para hallar área de un rectángulo? Área, área, área es igual a base por altura. Y área del círculo ya hemos visto que es igual a pi por radio al cuadrado. Pi, pi por radio al cuadrado. Se me salió mal. Ya, pi por radio al cuadrado. Ya está. Reemplazando los valores. ¿Cuál es, profesor? A ver, para que puedas comprender. Estos tienen la misma medida que se nos indicó en el primer ejercicio. ¿Cuál es, profesor? Que un ladito vale 1, este otro cuadradito, el lado vale 1, este otro cuadradito, su lado vale 1, y este otro cuadradito, su lado vale 1. Entonces, la base de ese rectángulo, si sumamos 1 más 1 más 1 más 1, nos va a dar como resultado 4. ¿Sí? Igual va a pasar al forro. Igual va a pasar acá para la altura. Va a valer 1 y el otro lado también va a valer 1. Por ende, su altura vale 2. ¿Sí? 2 centímetros. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, continuamos. Vamos a dejar uno para que recuerdes. Ya está. Ya. Y vamos a reemplazar los valores. Área es igual a base por altura. Base mide 4. 4. Y la altura vale 2. La altura vale 2. Entonces, si hallamos el área, al multiplicar 4 por 2 es 8. 8 centímetros. 8 centímetros cuadrados. Ok. Nos va a dar como respuesta 8 centímetros cuadrados. Y eso sería el área del rectángulo. Si se dan cuenta es lo mismo, ¿verdad? Que hicimos en el segundo ejercicio. Primer ejercicio. Ya. Y ahora hallamos del círculo. ¿Sí? Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. A ver, recordemos, pi comentamos que se trabaja con el valor de 3,14. 3,14 por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio, profesor? Mira, lo comentamos hace un momento, ¿verdad? El radio equivale, parte desde el centro de la circunferencia hacia el borde. Y si te das cuenta, el radio que está acá es el mismo radio que está acá. En el primer cuadrito vale 1 y cuando completas todo el borde, mira, vale 2. ¿Sí? El radio vale 2. El radio va a valer 2. ¿Sí? Vale 2, que son 2 centímetros. 2 centímetros, en este caso, al cuadrado. ¿Sí? 2 centímetros al cuadrado. Listo. Área
área va a ser igual a 3,14 por 2 centímetros al cuadrado, 2 por 2, 2 elevado al cuadrado es 4. Y centímetros elevado al cuadrado también te va a quedar como centímetros elevado al cuadrado. Listo. Y multiplicando 4 por 3,14, eso te va a dar como respuesta que el área es igual a 12,56 centímetros cuadrados. 12,56 centímetros cuadrados. ¿Y qué vamos a hacer? Si ya hemos hallado el área del círculo, que es igual a 12,56 centímetros cuadrados, y hemos hallado el área del rectángulo, que es igual a 8 centímetros cuadrados, ¿qué tenemos que hallar para hallar el área de toda la región sombreada? Es sumar. Y al sumar, a ver, uy, no me deja escribir, acá. Y al sumar, decimos allá, el área total. Ah, área total, o área de la región sombreada total. Área total va a ser igual a la suma de 8 más 12,56. Esto es igual a 20,56. Específicamente centímetros. Recuerda que al verse sumado términos semejantes que la unidad medida esté en centímetro cuadrado, igual. La respuesta también va a estar en centímetro cuadrado. ¿Sí? 12,56 centímetros cuadrados. Sí, ese sería el área de toda esa región. Vuelvo a repetir. Sí, es tanto la letra A, B y T, a pesar de que son figuras que aparentemente se ven diferente, al juntarse como piezas forman un rectángulo que en los tres casos tiene la misma medida y un círculo que en los tres casos también tenía la misma medida. Sí, por eso nos sale la misma respuesta. ¿Ok? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Ya. Es, por ejemplo, profesor, acá sí no acá incluso nos están diciendo que cada segmento vale 1 metro. ¿Dónde, profesor, que nos dice que cada segmento vale 1 metro y ya no centímetros? Acá. Acá nos dice A, B, un segmento, o sea, un lado vale 1 metro. Acá debemos observar que se forman figuras. ¿Qué figuras, profesor? Por ejemplo, se forman las siguientes figuras. Y nosotros acá tenemos la mitad de un círculo, ¿verdad? Tenemos la mitad de un círculo. Por ejemplo, acá tenemos un círculo. Si trazamos de acá a acá, es un círculo. ¿Sí? La mitad de un círculo. Por ejemplo, si trazamos de acá a acá, se forma un triángulo. ¿Sí? Ya está. Por ejemplo, a ver, si trazamos de acá a acá, se van a formar varias figuras. Sí, de acá a acá y de acá a acá. ¿Sí? Ya, listo. ¿Qué figuras se han formado? Lo voy a sombrear de diferentes colores, ¿sí? Para que puedas visualizar. Formado un rectángulo acá. Y voy a dibujar con otro color. Se ha formado otro rectángulo acá. Se ha formado, de azulito vamos a hacer, un cuadrado acá. ¿Sí? Y se ha formado la mitad de un círculo y un triángulo. ¿Listo? ¿Qué entonces vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hallar área de acá, de este medio círculo, de él y de él. ¿Sí? En total vamos a hacer 5 áreas. Vamos a hallar el área de estas 5 regiones para poder hallar. Al sumar las 5 áreas o el área de estas 5 regiones o 5 polígonos que se han formado, y al sumar vamos a hallar el área total. ¿Sí? Comenzamos, ¿ok? Comenzamos, digamos. Ya, vamos a comenzar, a ver.
Área primero lo vamos a hacer por colores, ¿sí? Ya. A ver, de azulito voy a hacer el cuadrado. El cuadrado, a ver. Área del cuadrado. Área. Área del cuadrado. Área del cuadrado. Área del cuadrado es igual a ¿qué? Al lado del cuadrado, ¿verdad? Área es igual al lado del cuadrado. ¿Lado del cuadrado o lado por lado? ¿Sí? Lado del cuadrado o lado por lado. Ya está. Entonces, profesor, ¿cómo vamos a saber entonces? Ay, ¿cómo vamos a saber el área? Un momento. Ya está. ¿Cómo vamos a hacer el área? Si nos dice que cada segmento vale 1 metro, entonces contamos. Un segmentito vale 1 metro. 1 metro acá, lo voy a escribir para que puedan tener una guía visual. Un segmento vale 1 metro. Quiere decir que el otro segmento va a valer otro metro. Quiere decir que el otro segmento vale 1 metro y este otro segmento vale 1 metro. ¿Cuánto mide entonces este cuadrado? 4 metros. Pero si se cumple lo mismo con el costado, claro. Mira, ese segmento vale 1 metro. El de acá abajo vale 1 metro también. El de acá abajo también vale 1 metro. El de acá abajo también vale 1 metro. Entonces, 4. Ah, por eso, profesor, se infirió que es un cuadrado. Claro, porque al tener los 4 lados que tienen la misma medida, se puede deducir que es un cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a medir el lado? 4, ¿verdad? Entonces decimos, área, área del cuadrado es igual. ¿Cuánto mide el lado? 4. O sea, 4. ¿Qué vamos a hacer con 4? Lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso nos va a dar como respuesta igual a 16. No te olvides que cada eso vale en metros, ¿ya? Están en metros. O sea, metros, 16 metros. Acá vamos. Ya, 16 metros. La respuesta sería 16 metros elevado al cuadrado, ¿sí? 16 metros elevado al cuadrado. Acá me olvidé poner su símbolo de metros. Ah, ya. 16 metros elevado al cuadrado. Eso sería el área del cuadrado, nada más. Ahora vamos a hallar del rectángulo, ¿ok? Vamos allá del rectángulo. Podemos observar, por ejemplo, podemos observar que del rectángulo, el área, la altura, ¿vale? ¿Cuánto? 1 centímetro, 1 metro, un cuadrado, 1 metro, un segmento del cuadrado. Entonces, 2 metros en total, ¿verdad? Y observamos que 1 metro acá, otro metro acá. Un poquito, vamos a estirar un poquito. Ya está. Otro metro. Ya, otro metro acá. Metro acá, un metro acá, un metro acá y otro metro acá. ¿Cuántos nos va a dar como respuesta? ¿Por qué 1 metro, profesor? Recuerda, un segmento de un lado del cuadrado vale 1 metro. 1 más 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 1 nos va a dar como respuesta 8. Quiere decir que la base mide 8 metros. Entonces decimos, para hallar área de ese rectángulo, para hallar área, área del rectángulo, para hallar área del rectángulo es igual a base por altura. ¿Sí? Base por altura. Base por altura es igual. ¿Cuánto es la base? Ya hemos descubierto que vale 8 centímetros, ¿verdad? No, 8 metros. 8 metros. Por la altura vale 2 metros. 2 metros. Igual, entonces decimos 8 por 2, 16. También nos salió 16. En este caso, 16 metros como es área, recuerda que la unidad de medida, cuando se expresa del área, se expresa en elevado al cuadrado. 16 metros cuadrados. Ya hemos hallado el área del rectángulo. Ahora vamos a hallar el área del otro rectángulo, ¿ok?
Y después procederemos a hallar del triángulo y del medio círculo. Ya, a ver, vamos a mover esto para que no utilizar esta misma ayuda. Ya. A ver, esto lo voy a mover acá, te vas a dar cuenta. Un ratito, lo vamos a... Un ratito, ya está. Ya. Esto está acá. Ya está. Y observamos. Este es otro rectángulo. Y al ser otro rectángulo, entonces ya de frente. Pongo la... Voy a escribirlo de rojo. Ya. Para hallar área de rectángulo, sabemos. Base por altura, ¿verdad? Base por altura. Base por altura igual a... ¿Cuánto es la base? 5, ¿cierto? 5 metros, para ser específico. La altura, 3 metros. Multiplicamos. Base por altura, 5 por 3, 15. Metro por metros, metros al cuadrado. ¿Sí? Recuerda, cuando expresas la medida del área o la unidad de medida del área se expresa en el elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya. Ok, ya. Entonces, ahora procedemos a hacer del triángulo. Ok, recuerda, mira, del triángulo tiene acá. Esto, lo vamos a mover esto acá. El esto. Eh, mm, mm, mm. Lo voy a cambiar de color a marrón, ¿sí? Ya está. Lo voy a mover un poquito para que puedas visualizarlo mejor y ya está. Por ejemplo, de ese triángulo, ¿sí? Igual, 1 metro, un segmento, 1 metro, otro metro acá, 1 metro, 1 metro. Profe, ¿de dónde saca? Acá dice que de un segmento de un cuadrado vale 1 metro. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Quiere decir, ahora, debes recordar cómo se halla el área de un triángulo. Para hallar el área de un triángulo, para hallar el área, porque es un triángulo, área del triángulo es igual a base por altura, pero entre 2. No te confundas con el rectángulo, ¿sí? Es base por altura, pero entre 2, ¿sí? Entre 2. A ver, ¿sí? Base por altura, pero entre 2. Ya está. Base por altura, entre 2. Base por altura, entre 2. Ahora, resolvemos, chicos. ¿Cuánto es la base? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4. Ya está. El área de la base es igual entonces a 4. ¿Cuánto es la altura? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. La altura es 4. Ya está. Obviamente que esto está en centímetros. No, metros. Y esto está en metros. Ya está. Entre, por fórmula, recuerda que tenemos que dividirlo entre 2. ¿Sí? Entonces, a ver, decimos. 4 por 4, 16. 16 entre 2 es igual a... ¿Cuánto? Muy bien, es igual a 8. Excelente. 8 metros, ¿verdad? Específicamente 8 metros cuadrados. 8 metros cuadrados. Ya está. Ahora, ya hemos hallado ya el área del triángulo. Mira, solo nos falta hallar de quién. El área de este círculo. ¿Sí? Ahora, profe, recordemos. Área del círculo, pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? ¿Qué hemos hablado? Que cuando queremos hallar el radio de una figura, observamos el centro de la figura. Como en este caso es la mitad de un círculo, entonces vamos a partir desde el centro. Ahora, desde el centro hacia el borde de la circunferencia. Hacia el borde de la circunferencia. Por ejemplo, hacia arribita sabemos 1, 2 y 3. Y si se parte hacia otro lugar, también es 3. Mira, 1, 2, 3. El radio va a tener siempre la misma medida, chicos. ¿Sí? Siempre va a tener la misma medida. Va a tener la misma medida. En este caso, 3. ¿Cuánto va a medir el radio? Va a medir 3 metros. ¿Sí? El radio va a medir 3 metros. Lo vamos a hacer de color
para que se pueda diferenciar de color rosado, ¿sí? Lo vamos a hacer color rosado, ok. 3 metros. Ok, entonces, para hallar área del círculo, ¿sí? Área. Área del círculo. Área del círculo. Ahora, tú recuerda, vamos a recordar. Área del círculo que es igual. Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado. Pi, a ver. Pi por radio al cuadrado. Profe, pero este no es un círculo entero. Muy buena observación. Esto no es un círculo completo. Esto es, ¿qué? ¿Un círculo completo o la mitad de un círculo? Muy bien, es la mitad de un círculo. Y al ser la mitad del círculo, si yo utilizo la fórmula para hallar área del círculo, estaría hallando de un círculo entero, pero acá yo no tengo el área de una circunferencia entera, yo solo tengo la mitad de un círculo. Y al tener la mitad, pues esta fórmula vamos a tener que dividir entre 2. Profe, ¿por qué entre 2? Porque en este caso no estamos hallando el área de un círculo o de una circunferencia entera o completa, se podría decir. Estamos hallando solo la mitad de un círculo que se puede evidenciar ahí. Y al ser la mitad, pues solamente vamos a tener que dividirlo entre 2. ¿Sí? Ahora, ya hemos comentado que el valor de pi, ¿sí? Entonces, reemplazando valor de pi para hallar área. ¿El valor de pi con qué valor? 3,14, ¿verdad? Muy bien, 3,14. Por el radio. ¿El radio cuánto es? El radio vale 3 metros, ¿verdad? 3 metros, que va a estar elevado al cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Y esto va a ser dividido entre 2, ¿verdad? Va a ser dividido entre 2. Ya está. Ya. Resolvemos entonces. Resolvemos. Por ejemplo, 3,14 por 9. 3 elevado al cuadrado es 9. 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados. Y se va a dividir entre 2. Se va a dividir entre 2. Se va a dividir entre 2. ¿Sí? Entre 2. Ahora, multiplicamos y después tenemos que dividir. Vamos a multiplicar y después vamos a dividir. Esto lo muevo un poquito por acá. Y acá. Ya está. Continuamos entonces. A ver. Ya. Por ejemplo. Ya. 9 por 4. A ver. Vamos a comentar acá. Ya está. Comenzamos, ¿sí? 9 al multiplicarse por 3,14 comenzamos a multiplicar. 9 por 4, 36, ¿verdad? Ponemos 6, llevamos 3. 9 por 1, 9. Más 3 que llevábamos, 12, ¿verdad? Ponemos 2, llevamos 1. 9 por 3, 27. Y más 1 que llevamos, 28. No olvidándose que llevamos coma, ¿sí? Y nos queda 28,26 metros cuadrados. Metros cuadrados, ¿sí? Ya está. A ver, uy, no se quiere poner. Ya está. 28,26 metros cuadrados. Ahora, vamos a dividirlo entre, nos falta, recuerda que nos falta, dividirlo entre ¿cuánto? Entre 2.
Correcto, muy bien. Nos falta dividir entre 2. ¿Y cuánto es entre 2? A ver. Muy bien. 14,13. 14,13, excelente. Y nos queda como respuesta 14,13 metros cuadrados. Y eso sería el área del círculo. Profe, ya terminamos. No, nos falta el último paso. Nos falta el último paso. ¿Cuál es? Si ya hemos hallado el área del círculo, hemos hallado el área del triángulo, el área de este rectángulo, de este rectángulo y de este cuadrado. 16, acá 15, 8 y 14,13 metros cuadrados. ¿Qué necesitamos ahora para hallar el área total? Muy bien, excelente. Tenemos que sumar. Y al sumar, un ratito, al sumar nos va a dar, lo vamos a apuntar a mejor acá. Acá lo voy a poner así. Área total. Ya de negro. A ver. Área total. A ver. Área. Área total. Área total. Área total. Sumamos. 16 metros cuadrados, que es el área del cuadrado. Más 16 metros cuadrados de color verde. Observa, 16 metros cuadrados del color verde del área del rectángulo. Más 15 metros cuadrados el otro área del rectángulo de color rojo. Más 8 metros cuadrados, que es de color marroncito, del área del triángulo. Más 14,13, 14,13 metros cuadrados, que es el área de la mitad del círculo, ¿sí? De la mitad del círculo, 14,13. Eso nos va a dar como respuesta, sumando, como ninguno tiene decimal, el único que tiene decimal es 14,13, entonces va a salir 13 decimal y sumemos, chicos, sumemos. A ver, miren. Acá tenemos 6 más 6, 12, más 5, 17. 17 más 8 nos va a salir 25. 25. Más 4, 29. Ponemos 9. Un ratito. Ponemos 9. Llevamos 2. Más 1, 3. Más 1, 4. 5, 6. 6. Entonces nos salió como respuesta 69,13. Como todo lo que habíamos sumado estaba en metros, 69,13 metros cuadrados. Y esa es la respuesta de todo. 69,13 metros cuadrados. ¿Sí? A ver, esto lo vamos a borrar. Esto no puede ser. A ver. Ya está, a ver, chicos. Ya. Ya. No lo muevo. Un ratito voy a mover esto. Ya está. Ya, chicos. Recuerda, cuando tenemos este tipo de figuras, el análisis que tenemos que hacer es, primero, ubicar. Si es una figura no reconocible como un cuadrado o un triángulo simple, tenemos que comenzar a observar y qué figuras componen a esto. En este caso, miren, toda esta figura que se nos había mostrado estaba compuesta por dos rectángulos, un cuadrado, un triángulo y la mitad de un círculo. Que hallando cada una de sus áreas y al sumarlo, nos da como respuesta el área total de esta figura. ¿Sí? Espero que todo haya quedado claro. A ver, vamos a poder, creo que ya no hay más ejercicio. No, este era el último ejercicio. Adicionalmente, es muy importante, chicos, es muy importante que ustedes puedan eh, recordar, repasar, digo, repasar lo que hemos hecho en las primeras clases, lo que hemos hecho en polígonos. Sobre la nomenclatura de los polígonos por el número de lados. Se han dado cuenta que en el primer y segundo ejercicio fue importante que nosotros supiéramos cuántos lados tenía un pentadecágono, un decágono, tienen que repasar cuántos lados tiene un icoságono, ¿sí? Así sucesivamente. Todos los polígonos, o la nomenclatura de los polígonos por el número de lados que hemos aprendido en la primera clase, ¿sí? Adicionalmente, las características de los triángulos, la clasificación por la medida de sus lados y por la medida de sus ángulos.
similar a lo que vino lo que se tomó en el examen mensual, algunas preguntas pueden que se repitan y añadido a lo que acabamos de trabajar en este repaso. ¿Ok? Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Cuídense, chicos. Ya está.